Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Hemos podido alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Hemos sentido tu presencia en este lugar, Padre. Te rogamos ahora, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, que tengas a bien, Señor, perdonar toda iniquidad y todo pecado que tú encuentres en nosotros, Señor. Venimos, Señor, Padre, seguros de que tú eres Dios perdonador, Señor. Padre, te rogamos que limpies toda transgresión y todo pecado, Señor, Padre, que encuentres en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos también, Señor, en esta mañana que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones y que ella salga y cumpla para lo que tú le envías, Señor, Padre. Te ruego que ninguna persona, Señor, salga como entró. Que todos aquellos que nos escuchan, inclusive a través del internet, Señor, sean renovados, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17. Vamos a continuar con la segunda parte de El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, en 3 ocasiones la Biblia repite este verso. Lo hace el profeta Habacuc y lo hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos y lo hace también en el libro de Hebreos. Y cuando escuchamos por segunda vez la misma cosa, es muy importante. Y si es una tercera vez, significa que es de vida o muerte lo que el apóstol está diciendo. Y el texto que tenemos es: mas el justo por la fe vivirá. Y amados, tenemos que analizar en sí qué es un justo y qué es la fe realmente, siendo que la Biblia asevera que justo no hay aún ni uno. El libro de Salmos dice que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos corrompido. El libro de Romanos manifiesta que justo no hay ni aún uno. Por tanto, todos somos culpables. Y entonces, ¿quiénes son los justos? Evidentemente, la Biblia manifiesta, amados, que justos son los que han sido justificados, los que por la gracia de Dios han sido llevados a una posición, o el veredicto final es que somos inocentes. Y Jesús narra una historia a unos hombres que confiaban en su propia justicia, y manifiesta en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, y dice que había un fariseo y un publicano. Y el fariseo daba gracias a Dios porque no era un ladrón, porque no era un adúltero, porque no era como este hombre que está aquí. Y el que estaba allí era un publicano, y decía que él diezmaba de todo lo que Dios le daba, y él estaba bien de acuerdo a sus conceptos. Mas el publicano no podía ni levantar la cabeza y decía que no era digno. Y el final de la historia, Jesús
dice, ¿quién creen ustedes que descendió perdonado a su casa? Y evidentemente que fue el publicano, no aquel que decía que estaba bien en su actitud. La Biblia dice esto, amados, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, sostiene lo siguiente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Entonces, podemos darnos cuenta, amados, que Dios es Dios perdonador y que lo que Él requiere es que nos acerquemos a Él y que pidamos perdón para Él perdonarnos. El libro de Isaías, hermano, tiene por lo menos unas 10 citas en donde Dios convida al hombre para que éste se arrepienta. Dice, vuélvase el inicuo, vuélvase el pecador, deje de hacer lo malo. Y dice que Dios, que es misericordioso, será amplio en perdonar todo pecado que el hombre tuviere. El libro de Isaías mismo dice, estemos a cuentas. Y este es un término económico, pero habla de una contabilidad del pecado. Y dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. Entonces nos dice que es importante esto. ¿Por qué, amados? Porque si el texto que estamos tratando de desarrollar es más el justo por la fe vivirá, significa que el Evangelio se revela por fe y para fe. Y nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios que dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. También el texto dice que dejemos de hacer el mal, que restituyamos al agraviado, que le hagamos bien a la viuda, que hagamos justicia. Dice, si quisieres y oyeres, vivirás. Y si no quisieres, serás consumido por espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, resulta que el Señor quiere que el hombre se restituya, que el hombre se vuelva de sus malos caminos. La Escritura dice algo que es impactante y dice que el alma que pecare, esa morirá. Y entonces, amados, de lo que estamos hablando es de vida o muerte. Sin embargo, amados, muchos dirán, no, si yo estoy con vida. Pero es que no podemos separar la vida natural, física que llevamos sobre esta tierra con la vida eterna, amados. Porque lo que hagamos en esta vida tiene una repercusión para la eternidad. Por tanto, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La Biblia, amados, abunda en principios que establece para que el hombre pueda vivir por fe. El hombre, amados, requiere tener fe para poder agradar a Dios. Es imposible, dice el libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un pasaje bíblico que quiero que lo leamos en el capítulo 12 del libro de Génesis, en donde vemos a Abraham cuando Dios le llama, y dice así en el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti
una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendito. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Amados, imagínense usted la fe de Abraham. Dice que tenía 75 años. Ya no era un adolescente. Ya podemos decir que era de la tercera edad. Y era un hombre mayor. Sin embargo, amados, usted vea los propósitos de Dios, la forma y el carácter de Dios, cómo Dios puede obrar aún en el tiempo en el cual las personas pueden decir: no, yo ya soy mayor, ya yo no estoy para eso. Sin embargo, Dios tiene esas cosas inverosímiles, cosas que salen de lo común, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios extraordinario. Dios tiene poder para, incluso como dijo el Señor Jesús, si nosotros no habláramos, las piedras hablarán por nosotros. Significa, amados, que Dios hace cosas grandes, preciosas, maravillosas, y Él declara por la palabra, amados, que el justo por la fe vivirá. Y dice que Abraham creyó a Dios y que eso le fue contado por justicia. Entonces vemos, amados, que para poder agradar a Dios tenemos que creer en Dios. Cuando creemos a Dios, prácticamente estamos desarrollando un compañerismo. La Biblia dice, amados, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y cuando nos vamos al original griego de lo que significa amigos, que es philos, significa alguien que se acerca a otra persona y que comparten y que tienen un mismo sentimiento. Amados, cuando usted se acerca a Dios, usted comparte y empieza a creerle. Dios también cree en nosotros, y Dios debe de ser el punto crucial de nuestra fe. Debemos de creer en Dios. Debemos de saber, amados, cuán vital es para la vida nuestra la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Hoy hablábamos, ella es poderosa por sí misma, amados. Dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Por el poder de la palabra se hizo la luz y se hicieron las lumbreras. Y todas las cosas que hoy podemos ver, amados, son por el poder de la palabra. Y así como la palabra de Dios tuvo poder para hacer las cosas que no se veían, porque la palabra de Dios tiene un poder creador, también la palabra de Dios puede crear en nosotros todo lo que no está hecho en nosotros o lo que necesitamos, amados, porque Dios necesita renovar las cosas que están deficientes en nuestra vida. Él tiene que cambiarlas. Por eso es que podemos comprender cómo una persona que, habiendo tenido un corazón malo, perverso, pueda llegar a ser un hombre tierno, una mujer tierna, delicada, porque el poder de la palabra le ha transformado. El poder de la palabra ha hecho posible cosas que normalmente no se hubieran podido concebir, o que los hombres decimos: yo no creo eso.
yo no creo que éste se haya convertido. Mas la palabra de Dios lo puede hacer, amados. Y la palabra, amados, es más que suficiente. Hablábamos hoy también de cómo el Señor Jesús, que fue llevado al desierto, amado, por el Espíritu Santo, y allí el enemigo lo buscó, allí el enemigo lo fue a tentar y le dijo, cuando el Señor tenía hambre, dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor fue contundente. Le dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, la palabra de Dios trae llenura espiritual. La palabra de Dios trae con ella, amados, algo preciosísimo que enriquece nuestra vida. El libro de Salmos, en el capítulo 19, dice que ella hace sabio al sencillo. Dice que ella es más deseable que el oro y la plata, y que es más refinada que el oro mismo, amados, pasada por horno de tierra. Esto nos hace ver, amados, que la palabra de Dios es más importante que el mismo alimento físico, porque ella va a trabajar en nosotros y ella va a traer en nosotros, amados, nuestra fe. Nuestra fe, el libro de Efesios dice que, el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Usted observe en el capítulo 13 lo que acontece con Abraham. Después de que pasaron algunas cosas, él entró a Egipto porque hubo una carencia de hambre, había hambre en toda la tierra. Sin embargo, dice el verso 1 del capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham dice que era riquísimo en ganado, plata y oro. Ustedes vean, amados, no había pasado mucho tiempo, sin embargo ya Dios había hecho algo maravilloso, amados. Lo había enriquecido, pero el hecho no es la riqueza material, sino lo que Abraham tenía en su corazón. Abraham era un hombre que donde llegaba hacía un altar para Dios, y allí oraba, y allí hacía sacrificio para Dios. Abraham estuvo tan dispuesto, amados, que no escatimó a su hijo. Dios le pidió a Isaac y él lo llevó, amados. Hizo un altar de piedras y allí estaba, amados. Y usted observe, amado, parece que Isaac ya era un niño grande o un adolescente que le preguntó, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y la respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. Podemos decir, podemos remarcar, el justo por la fe vivirá. Podemos ver a veces que la situación es extremadamente difícil, pero cuando tenemos claro que servimos a un Dios vivo, que servimos a un Dios bueno, que estamos frente a un Dios misericordioso, tenemos que estar seguros, amados, de que Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria, mejor de lo que hayamos pedido. Dios tiene, amados, una respuesta siempre. Dios está allí, amados, para darle cobertura, para darle consuelo al afligido, para traer palabras de ánimo al que está desanimado, amados. Dice el libro de Isaías en el capítulo 3, Dios había determinado, amados, que vendría destrucción sobre toda la nación. Sin embargo, le dijo a Isaías, dile al justo que le irá bien. Y cuando escuchamos esa expresión, entonces, amados, nos llena nuestra esperanza de decir, bueno, que
Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas y nos ha declarado justos por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por tanto, si el recado o el mensaje que Dios le da a Isaías ante una destrucción inminente de toda la nación era de que le diga al justo que le irá bien, entonces nosotros tomamos nuestra parte y nos aprovisionamos de ella, sabiendo, amados, que tenemos una palabra que es viva, una palabra que no caduca, una palabra que no fenece, una palabra que es actualidad siempre, y que ella fue dicha para que nosotros podamos decir, dice la palabra, dile al justo que le irá bien. Por tanto, podemos volver a repetir, mas el justo por la fe vivirá. Amados, porque muchas personas viven de continuo conflictos, llámese económicos, políticos, perseguidos. Usted ve, amados, a pesar de que la República de Venezuela está en problemas, allí no faltará, amados, la provisión para el justo, porque es una promesa de Dios. Dile al justo que le irá bien. Cuanto más a sus siervos, amados. Y si no, usted mire lo que dice la palabra de Dios al respecto del profeta Isaías, el profeta Eliseo. Dice que había hambre, que no había llovido 3 años y medio sobre toda la faz de la tierra. Sin embargo, Dios dice que lo refugió al profeta en una cueva. Y allí venía el cuervo, amados, y traía pan y carne. Y cerquita estaba el arroyo. Pero cuando a Dios le plació, amados, mostrar su poder aún mayor, le secó el arroyo y le dijo al profeta que salga de allí. Y el profeta salió de allí. Imagínense la expresión de Dios. Dice, entra a la ciudad y allí a la entrada de la ciudad encontrarás una viuda a la cual yo le he ordenado que te dé de comer. Por tanto, amados, nunca faltará una viuda que sustente la necesidad de un justo, porque la boca del Señor lo ha dicho. El poder de la palabra de Dios, amados, está allí. Y la fe, amados, hará que nuestra vida se enriquezca. Por eso es necesario tomar toda la palabra como real. Porque, amados, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y sin fe, amados, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Por tanto, sin fe es imposible que seamos amigos de Dios. Y necesitamos decir que somos amigos de Dios, amados, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y todo aquel que hace como dice la palabra de Dios, dice en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 14, nos sostiene que todos aquellos que hacen mi palabra son llamados amigos míos, dice Jesús. Por tanto, amados, ser amigo de Dios es un gran privilegio. Es algo maravilloso. ¿Sabe por qué, amados? Porque cuando usted es amigo de Dios, dice que amigos son aquellos que se acercan, aquellos que comparten, aquellos que creen el uno en el otro. Y ser amigo de Dios es creer en la palabra de Dios. Ser amigo de Dios es estar lleno de esa palabra que edifica. El libro de Job dice, vuélvete en amistad con el Todopoderoso y tu determinación siempre serán firmes.
Eso nos habla, amados, que Dios da un espaldarazo, da un respaldo siempre, porque la palabra de Dios, amados, está empeñada en el poder de Él, como dijo la Escritura, amados, en el libro de Hebreos, en donde Dios dice que jura, y dice que jura por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor, y dice: juro que de cierto te bendeciré. Por tanto, amados, esa palabra es una palabra que está cargada de potencia, de vigor espiritual, para que levante verdaderamente nuestra fe. Si Dios dice: de cierto te digo que te bendeciré, como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haga contigo lo que había dicho que iba a hacer. El libro de Filipenses dice: y fiel es Dios para aquel que empezó la buena obra para terminarla, amados. Por tanto, Él va a terminar la obra con usted. Él va a dar forma a la vasija. Él va a dar el contenido, amados. Y lo que nosotros necesitamos cada día es vivir por fe, porque esa es la esperanza del justo. Si la vida está en la fe, amados, entonces tenemos que creer en lo que Dios dice, en el Dios de la palabra, amados, en el Dios que mueve las cosas por el poder de su palabra. La iglesia, amados, de tanto en tanto requiere que se le recuerde que tiene que vivir por fe. Las familias, amados, tienen que saber que vivimos por fe, amados. Hay cosas que resultan humanamente imposibles, mas en la gracia de Dios, en su misericordia, en el poder de su palabra, solo dice: solo di la palabra. Señor, solamente di la palabra. Señor, en tu palabra hay poder. Tenemos que aprender, amados, a que a través de la comunión con Dios, a través del compañerismo con Dios, desarrollamos una amistad firme con Dios y estamos provistos de una palabra maravillosa que está dotada para toda circunstancia. Usted observe lo que la Escritura dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto nos hace ver, amados, que aún en las circunstancias más extremas, si hay un justo, Dios no lo va a desamparar. El libro de Salmos dice: claman los justos y Jehová responde. Este pobre clamó y Jehová le libró de todas sus angustias. Nos hace ver, amados, que ella tiene poder. Necesitamos, amado, encontrar en la palabra de Dios las promesas que Dios tiene para nuestra vida y aferrarnos de ella, porque eso es lo que nos motiva, amados. La Escritura nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: pide lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Allí mismo dice: y aún no me has pedido nada. Y sabemos que si pedimos conforme a la palabra de Dios, Él hará todas las cosas, amados. Usted observe cómo habla para la familia, para el matrimonio. Dice: si dos se pusieren de acuerdo. Dice: si dos o más se pusieren de acuerdo en un mismo asunto. ¿De qué nos habla, amado? Nos habla de la unidad, nos habla del compañerismo, nos habla de que estamos de acuerdo, amados. El Salmo dice que bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Es como el buen óleo, dice. Desciende desde la cabeza, la barba de Aarón, hasta el borde de las vestiduras. Allí Jehová manda bendición y vida eterna. Y si un esposo y una esposa se unen para orar, para interceder por sus hijos, Jehová no los escuchará. Dios no estará en el asunto. Dices:
si te pusieras de acuerdo? ¿Cuánta división hay dentro de las familias? ¿Y cómo es que Dios quiere, amados, que el esposo y la esposa estén de acuerdo? Dice que si no estamos a cuenta con nuestra esposa, dice que la oración tendrá estorbo. Por tanto, debemos creer esa porción y ponernos a cuenta también con nuestra esposa para que la oración suba como olor fragante delante del Señor. Dios es Dios real, está allí, amados, para que comprendamos que el justo por la fe vivirá. Significa, amados, que Dios por su palabra jamás va a desampararnos. Esto nos lleva a conocer, amados, que Dios es infinitamente bueno. La Escritura dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Jehová con todo, Él me recogerá. O sea, no estamos abandonados. Dios tiene control de nuestra vida. Dios no lo ha olvidado, amados. Dios no nos deja desamparados así porque así. Él está ahí, amados. Sin embargo, la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿quiénes son los justos, amados? Aquellos que el Señor ha justificado. Usted observe, amado, lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Es tremendo, y con esto terminamos el mensaje para entrar a la cena. Romanos 8. En el verso 28 dice lo siguiente, y le pido que usted en casa reflexione sobre esta porción de la palabra. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, por lo que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿O tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos contados como ovejas del matadero. Y el verso 37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Oh, amados, el justo por la fe vivirá. Usted ha sido justificado. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Si está pasando por un momento difícil, la Biblia dice, y todas las cosas ayudan a bien a los que le aman al Señor. Amados, usted aférrese a las promesas del Señor y usted sepa, amados, que el justo por la fe vivirá. Usted no va a desfallecer en esta tierra.
El compromiso y la promesa de Dios está juramentado por Él mismo. Juro por mí mismo que de cierto te bendeciré. Yo tomo esas promesas, amados, porque a ratos viene la dificultad, viene la depresión, vienen los ataques del enemigo. Y si usted no tiene la palabra de Dios por fe, amados, entonces su corazón hace agua, su mente es llevada para todo lado y usted empieza a decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces voy a hacer lo de aquí, lo de más allá, sin contar lo que Dios va a hacer por usted. Y Dios quiere hacerlo por usted siempre lo mejor. Dios quiere hacer por usted y por sus hijos lo mejor. Dios quiere darle lo mejor para su familia, amados. Dios traerá a sus hijos al altar a servirlo. Declaramos que somos familias, que el Señor ha declarado que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Tome esa palabra, amado. Si su hijo está con su mente media extraviada, usted declare que sus hijos vendrán a la casa de Dios y un día servirán y se sentarán en la mesa del Señor, porque la boca del Señor lo ha dicho. Porque Él tiene poder, Él tiene autoridad. La generación del justo es poderosa, dice la Biblia. Por tanto, usted tiene que saber, amado, que los hijos de sus hijos vendrán después de usted y se presentarán delante del Señor. Y el altar estará abierto para ellos, amados, porque en la promesa del Señor dice: tú y tu casa serán salvos, amados. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que el Señor tiene innumerables promesas para bendecirnos, para levantar nuestra fe y para que veamos, amados, que el justo por la fe vivirá. Amén. Denle un aplauso al Señor.